Ahora viene una parte fundamental en todo curso en línea. Estamos hablando de las evaluaciones o exámenes. Aprovechamos que ya tenemos nuestras preguntas capturadas y registradas. Entonces simplemente ahora vamos, en vez de agregar una unidad, vamos a agregar una evaluación, assessment, y vamos simplemente a ir construyendo el cuerpo de la evaluación usando los recursos que tenemos disponibles. Aquí voy a ponerle, por ejemplo, primera evaluación. Y en el cuerpo vamos a ponerle formato texto enriquecido para hacer fácil esto. Recordemos que tenemos dos preguntas para esta evaluación, entonces simplemente ponemos instrucciones relativas a este examen. Vamos nosotros a escribir las instrucciones muy rápidamente. Pues le pedimos no copiar y entonces empezamos a insertar, digamos, el contenido, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, primero que nada considere las siguientes figuras, y ahí es donde vamos a invocar a nuestra figura famosa con las formas geométricas. Entonces decíamos, pegamos aquí la ruta, en este caso es figura pregunta 1 PNG, que se encuentra dentro de image, que se encuentra dentro de assets. Entonces efectivamente ahí aparece la figura. Luego entonces lo que vendría es insertar la pregunta que corresponde, en este caso, a la pregunta número 1. Esperamos a que cargue los recursos y aquí a su vez elegimos el recurso pregunta, y a su vez vamos a tener listadas las preguntas que ya registramos en la pestaña de preguntas de evaluación. Aquí evaluación parcial pregunta 1, ejercicio 1 pregunta 1, evaluación parcial 1 pregunta 2. Nos referimos a esta pregunta, dejamos el peso por defecto, salvamos y aparece aquí abajo la pregunta. Avanzamos en un par de renglones para agregar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta pues es la pregunta 2. Entonces simplemente vamos a insertarla. Esta ya la tenemos capturada. Pedimos de nuevo. Es una pregunta de simple respuesta o respuesta simple. Está cargando los recursos. Dentro de los recursos escogemos pregunta y luego en preguntas tendremos que elegir a cuál pregunta nos estamos refiriendo. En este caso sería la segunda pregunta de la evaluación primera. Listo, salvamos. Y ahí tenemos ya nuestro examen con dos preguntas. Decía yo que para ser ordenados conviene pasarlo a HTML y acomodarlo para estar seguros de que el orden en que hemos colocado cada uno de los elementos es el correcto. Aquí yo estoy colocando por renglón cada uno de los elementos. Primero considere la figura, luego viene la figura como tal y luego viene otra pregunta y ahí se acaba esto. Entonces sí está en el orden que quiero, por lo tanto salvo y tenemos entonces nuestra evaluación. Va a aparecer ahora primera evaluación. Hasta el momento ninguna ha sido publicada, todas son privadas, todos los contenidos, todas las unidades, todas las lecciones y la evaluación son privadas. En su momento podemos habilitarlas con un simple clic, pero por ahora ya vamos concluyendo con lo más importante de los contenidos en un curso en línea. Para terminar, vamos a revisar cómo quedó la evaluación que capturamos. Muy bien.
Primera evaluación, las instrucciones, considere las siguientes figuras. ¿Cuál figura es un triángulo? ¿Verdad? Figura A, figura B, figura C, figura D. Y luego, si un peatón camina con una velocidad constante de 5 kilómetros, ¿cuántas horas le tomará recorrer 2.5 kilómetros? Perfecto, ahí está nuestra evaluación. Ya para terminar esta evaluación vamos a definir un par de aspectos que pueden ser muy útiles. Nos vamos a editar la evaluación desde aquí. Cuando salvamos la primera vez dejamos muchos valores por defecto. Ahora vamos a revisar un par que son muy útiles. Concretamente me refiero al botón de verificación de respuestas. Si lo habilitamos va a aparecer un botón que le permite al alumno comprobar cuántos aciertos lleva antes de mandarlo. También tenemos fecha límite, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que la fecha límite sea 15 de febrero de 2015 a las 12 horas UTC, es decir, 12 horas en el meridiano de Greenwich, que corresponde a las 6 horas local México. Salvamos, cerramos y vamos a ver cuál es el efecto del botón. Primera evaluación, botón de verificación, debe aparecer al final. Ahí está, para comprobar las respuestas. Bien, con esto terminamos la construcción de una evaluación con los recursos de Google Course Builder.